Después de la estrepitosa caída del Imperio Romano de Occidente a manos de las tribus de bárbaros germanos, Europa cae en el oscurantismo y la Edad Media se cierne sobre él. El conocimiento se vuelve prohibido y solo impera la ley religiosa. Sin embargo, en la Europa del Este el Imperio Romano seguía vivo y continuaría como una potencia durante los siglos oscuros del Medioevo. Por esto hoy veremos el Imperio Bizantino, potencia de la Edad Media. Todo comienza en el año 330, cuando Constantino I, después de una larga guerra civil, toma el control del Imperio Romano y como excusa para llevar la grandeza de Roma más cerca de su pasado legendario en Troya, decide trasladar la capital a Bizancio, una ciudad antiguamente colonia griega, que tenía un carácter estratégico perfecto para las necesidades del nuevo emperador. La refunda como la Nueva Roma y sería llamada Constantinopla en su honor. Pero este episodio de la historia abriría paso a la fragmentación del imperio. Las tensiones entre la nueva capital y la antigua llegaron a un punto final cuando se rompió el imperio en dos, Occidente y Oriente, en el año 395. La parte occidental no duraría mucho, la corrupción y el asedio por parte de las tribus bárbaras germanas terminaría por destruirla en el año 476. La desconexión entre los nuevos reinos creados llevaría a Europa occidental al oscurantismo y la superstición de la Edad Media. Pero el Imperio Romano de Oriente seguiría en pie. Al soportar el asedio de los bárbaros se fortalece. Teodosio II fortifica la ciudad de Constantinopla con grandes murallas, haciéndola impenetrable. Para el siglo V, las invasiones bárbaras no suponían una amenaza, ya que los germanos comienzan a establecer monarquías sobre las cenizas del Imperio Romano de Occidente y Bizancio puede reorganizarse. Con la llegada de Justiniano I al poder en el 527, con un imperio restablecido, empieza la búsqueda por arrebatar las tierras a los bárbaros y así restaurar la grandeza del imperio como en la antigüedad. Y casi lo logra. Para el 550 Italia, el norte de África y el sur de la península ibérica ya estaban en control de Bizancio. Pero llegaría una amenaza imparable desde el Oriente Medio que haría temblar las murallas de la misma Constantinopla. La expansión del Islam haría del siglo VII un infierno para el emperador bizantino. Las hordas de seguidores del profeta Mahoma se apoderaron del norte de África y el oriente del imperio, llegando hasta las puertas de la capital que logró repeler la invasión por sus grandes murallas. Pero el golpe al imperio fue muy grande y sus enemigos de Occidente aprovecharon el momento para atacar. Italia caería bajo el control de los lombardos, Bulgaria se volvería un reino independiente y los pueblos eslavos llegaron hasta el Peloponeso en el centro de Grecia. No solo las amenazas extranjeras ponían en riesgo el imperio, una fuerte división religiosa entre los que querían la prohibición de las imágenes religiosas y los que querían seguir representando en cuadros y esculturas las figuras más representativas del cristianismo, dividía el poder del emperador prohibicionista y el patriarca de Constantinopla. Después de más de un siglo de estas peleas internas se llega a la conclusión que se debe representar la divinidad cristiana, pero solo en íconos, los cuales marcarían un rasgo particular y distintivo en la futura iglesia ortodoxa. Al final, la expansión del Islam dio un buen resultado para el imperio. Las provincias perdidas en Siria, Palestina y Egipto eran tan diferentes culturalmente que al quedar fuera, fue más fácil unificar el imperio y así se dio el resurgir del helenismo, en cabeza de una dinastía macedonia, cambiando el idioma oficial del latín, un remanente de su unión al antiguo imperio romano, al griego, el idioma más utilizado por las personas de Bizancio. Otro de sus triunfos fue lograr evangelizar a los pueblos eslavos de la Rus de Kiev, hacia el siglo X, ganando un aliado estratégico en la parte nororiental de Europa. A pesar de todo, Bizancio durante este periodo era una de las civilizaciones más estables y ricas. Constantinopla era el centro de la cultura y uno de los patriarcados más poderosos de la cristiandad, pero su florecimiento empezó a decaer. Cuando los reinos francos empezaron a organizarse en torno a la fe católica, sintieron celos del crecimiento de la fe proveniente de Bizancio que estaba llegando a sus fronteras. Así empezó una crisis en la cual el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla, a pesar de ser cristianos, se excomulgaron mutuamente, dando una separación definitiva entre la cristiandad de Oriente y Occidente en torno al año 1054. Después de este incidente seguirán conflictos que reducirían el dominio de los territorios del imperio. La llegada de los normandos a los reducidos territorios en Italia daría punto final a la presencia bizantina en la bota itálica. El arribo de los turcos selyúcidas desde el oriente minaría la presencia imperial en el Asia Menor. Pero uno de los episodios que daría un golpe devastador al pueblo ortodoxo serían las cruzadas. Los católicos, buscando tomar el control de Tierra Santa, emprenden una campaña militar a gran escala en contra del Islam,
pero en el camino quedaban los territorios del Imperio Bizantino, que aunque siendo cristianos, fueron presa del saqueo y la devastación. La Cuarta Cruzada fue el punto más álgido para Bizancio. Aunque originalmente la cruzada tenía como finalidad tomar Egipto, la República de Venecia logró convencer a los cruzados que obtendrían mayores riquezas atacando a Constantinopla. Así, para el 1204 la ciudad sería rodeada y conquistada por el ejército de cruzados. No contentos con su victoria, saquean la ciudad y decretan el fin del imperio. Debido a esto se crea una serie de reinos cristianos como el Imperio Latino, los cuales estaban asentados en la capital recién tomada, el Imperio de Nicea, Reino de Tesalónica y el Despotado de Epiro. El Imperio de Nicea, en cabeza de la dinastía de los Paleólogos, retoma la ciudad de Constantinopla en el año de 1261. Derrotan a Epiro y restablecen el Imperio Bizantino, pero este ya era un remanente debilitado de lo que fue el esplendor pasado. Queriendo seguir vigentes en la esfera europea, descuidan sus fronteras en Oriente y empiezan a perder gran cantidad de territorios en la península de Anatolia a manos de los turcos. Los reinos que se crearon después de la caída de Constantinopla empezaron a volverse mucho más fuertes que Bizancio y para el año 1400 ya no queda más del imperio que 3 territorios aislados entre sí, la capital, Laconia y Salónica. Aunque lograron sobrevivir debido a que desde el oriente las divisiones entre mongoles y persas no permitían que se unieran para dar punto final al ya disminuido imperio. El surgimiento de un nuevo poder en el seno de los pueblos del Islam lograría unificar gran parte de Asia. Armados con cañones, los turcos otomanos sitiarían la ciudad de Constantinopla. El emperador Constantino XI Paleólogo pide ayuda a los pueblos católicos. Estos ofrecen su ayuda a cambio que la iglesia ortodoxa se someta a la iglesia romana, cuestión que los ortodoxos no estaban dispuestos a ceder. Aunque algunos cristianos de Occidente acudieron a la ayuda de Bizancio, no fue suficiente. Constantinopla cae en 1453 y en la batalla también el último emperador del Imperio Romano de Oriente. Aunque el término Imperio Bizantino fue creado con posterioridad para buscar diferenciarlo del Imperio Romano antiguo, ellos se hacían llamar romanos y no cabe duda que su paso por la historia fue determinante para la conservación de la cultura y el pensamiento de Occidente.